Buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir a la segunda semana de las conferencias de la Universidad Popular Sant Joan d'Espí. Esta semana tenemos al personal del CAP Verdaguer, tenemos a Sonia Ortiz y a José Frac, que van a empezar hoy con la conferencia de hipertensión. Nos van a explicar todo lo que conlleva esa enfermedad y bueno, las diferentes casuísticas que presentan y que es interesante que los pacientes o futuros pacientes con esa patología pues conozcan. Doy paso a Sonia para que ella ya se empiece con la conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Soy Sonia Ortiz, como ha dicho, enfermera del CAP Verdaguer, de aquí de Sant Joan d'Espí, y mi compañero José Frac. Nosotros trabajamos en el ambulatorio y bueno, cuando nos dijeron la oportunidad de venir a hacer esta charla, nos pareció muy buena idea, ya que uno de los objetivos de primaria es acercarnos a la población. Y bueno, genial idea porque además ampliábamos los conocimientos sobre esta enfermedad, la hipertensión, que daremos hoy, y miércoles daremos la charla de diabetes y el viernes hablaremos sobre las dislipemias. Son 3 enfermedades crónicas que tratamos mayoritariamente en el ambulatorio y que sobre todo enfermería tiene un gran peso con estas enfermedades, ¿vale? Bueno, sobre hipertensión arterial, la palabra ya lo dice, no se puede sobreentender. Hiper es alto, ¿no? Unas cifras elevadas de tensión arterial. En el mundo cada año mueren unas 7.500 millones de personas por culpa de la hipertensión y al año, ¿vale? Con lo cual es una enfermedad bastante importante, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la tensión arterial? Pues la tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. La sangre, cuando es expulsada por el corazón, la fuerza que tiene en las arterias, esto sería la tensión arterial. ¿Por qué distribuye el corazón la sangre? Pues para llenar de los tejidos, las células, de nutrientes y de oxígeno, ¿vale? ¿Pasa a la siguiente? No, pero cuéntame una cosa. Hazme una definición contra las paredes, ¿vale? Sí. Contra las Ay, paredes. si voy muy rápido me lo decís. Contra las paredes De las arterias, de las arterias. de los vasos vasculares, los vasos sanguíneos. Al final dejaremos un periodo de tiempo para preguntas y para poder hacer aclaraciones, ¿de acuerdo? La presión arterial se divide en dos. En la máxima se ve fatal, esta se ve fatal. En máxima y en mínima. Se mide la presión arterial en milímetros de mercurio, ¿vale? Y según la OMS, la máxima tendría que ser alrededor de 120 o 12, que se dice coloquialmente. La presión máxima también se le llama sistólica y es cuando el corazón bombea, cuando se contrae el corazón y expulsa toda la sangre hacia el cuerpo, ¿de acuerdo? Y la presión mínima sería la presión que también se llama diastólica y según la OMS tiene que ser alrededor de unos 80 o 8, que también se dice coloquialmente, ¿vale? Y es cuando el corazón se relaja y queda vacío de sangre, ¿de acuerdo? Las cifras, si son superiores a lo normal, superiores a 12, a 8, están dando una sobrecarga en el corazón y en los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Hasta llegar a unos puntos de una tensión arterial de 189-99, esto necesitaría una atención médica inmediata. La hipertensión es un trastorno grave que aumenta el riesgo de cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al tener la tensión alta tenemos más riesgo de padecer un infarto, de padecer una angina de pecho, una hemorragia cerebral, un ictus o una insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos serían los más esenciales para el cuerpo. ¿De acuerdo? La hipertensión es el factor de riesgo más prevalente. De todos los factores de riesgo, el más prevalente sería el de la hipertensión. ¿El más prevalente es? La hipertensión, el factor de la hipertensión. Esperamos que venga compañero. El que se da con más frecuencia. Sí, el que es más
No me descanses, ya bien, tranquilo. Como he dicho antes, 7,5 millones de personas mueren al año debido a la hipertensión en todo el mundo, ¿vale? Según la OMS, es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo, la hipertensión. Y la importancia de esta enfermedad es tanto la detección precoz, darnos cuenta de que tenemos la tensión alta, como el tratamiento adecuado, llegar al objetivo terapéutico. ¿De acuerdo? Y llegar a este objetivo terapéutico es complicado por tres razones. Ay, ¿puedes pasar la anterior? Perfecto. Muy bien. Es complicado por tres razones. Primero, porque es asintomática. Es una enfermedad que también se llama el asesino silencioso, porque es una enfermedad que no da síntomas. Tenemos la tensión alta, pero no nos damos cuenta. Y por eso es difícil llegar al objetivo terapéutico, porque si ni sabemos que tenemos la tensión alta, ¿cómo nos lo vamos a controlar? Otra es porque hay poca conciencia de enfermedad, porque como no tenemos ningún síntoma, no tenemos la conciencia. Nos pueden decir, usted es hipertenso, pero pues si yo me encuentro bien, no me pasa nada, no tengo ningún síntoma, no tengo que hacer nada, ¿no? Ya veremos. Entonces no cambiamos hábitos. O también porque hay un incumplimiento terapéutico. ¿Qué significa? Pues que como no tenemos síntomas, lo mismo, tenemos poca conciencia de la enfermedad, nos dicen que hagamos un tratamiento, muchas veces no lo hacemos, ¿vale? Porque una parte del tratamiento es cambiar hábitos, y los hábitos, sabemos todos, que cuesta mucho de cambiarlos, ¿no? Entonces, es difícil a veces llegar al objetivo por estas causas. En el mundo hay 1.130 millones de personas con hipertensión, que se dice pronto, pero son muchas personas, ¿eh? Y 2/3 partes de estas personas viven en países de ingresos bajos y medios. ¿De acuerdo? Pues a la siguiente. La tensión, ¿a partir de cuánto se define hipertensión? Pues a partir de una cifra sistólica o máxima de 140 o igual, y una mínima de 90 o igual a 90, ¿vale? Tenemos una clasificación que divide la hipertensión en 3 grados. La hipertensión grado 1 es a partir de una sistólica de 140 a 159, una diastólica de 90 hasta 99, una hipertensión grado 2 o moderada de 160 a 179, una diastólica de 100 hasta 109, una hipertensión grado 3 o grave, más de 180 o más de 110. ¿De acuerdo? Esta sería la clasificación. Moderada, leve y grave. ¿De acuerdo? ¿Y la diastólica de la tercer grado era? Más de 110. Causas de la hipertensión. Bueno, pues las causas de la hipertensión, el 90% de las hipertensiones, las causas son desconocidas y se dice una hipertensión primaria, hipertensión esencial o hipertensión idiopática. Se desconoce la causa. Lo único que se sabe es que con los años la tensión va aumentando. ¿De acuerdo? Hay un 10% de hipertensiones que sí que conocemos las causas, entonces es hipertensión secundaria. Secundaria porque hay una causa que puede ser debido a los fármacos, a la enfermedad renal, a una enfermedad de tiroides o a un síndrome de Cushing. Esto sería una parte minúscula de hipertensos que conoceríamos su causa, pero la mayoría no se conoce la causa de hipertensión. ¿Enfermedad de tiroides entra, por ejemplo, el hipotiroidismo? Sí, hipertiroidismo. ¿Y eso de Cushing, eso qué es? Es una enfermedad de tipo endocrino, Ah, vale. se altera la glucosa. Perdona que haga muchas preguntas, es que yo de ciencias como que ando un poco... Bueno, no te preocupes. Vale. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión? El diagnóstico de la hipertensión es haciendo 3 determinaciones de tensión separadas cada una en una semana diferente y en un periodo máximo de 2 meses. ¿Vale? Tenemos que tener las tensiones por encima de 140-90. ¿De acuerdo? Pasa a la siguiente.
Para tomar la tensión hay factores que nos influyen. No podemos tomar la tensión ahora venimos y tomamos la tensión y ya está, sino que se ha de tener unas características y hay factores que además nos influyen en la toma de tensión, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, la comida, el café, la distensión abdominal. Si tenemos ganas de ir al lavabo, pues también nos sube la tensión. La temperatura ambiental. En verano, por ejemplo, la tensión baja porque las venas están más dilatadas. En invierno están más contraídas, a veces la tensión la tenemos un poquito más alta. El dolor también nos hace subir la tensión. Cuando tenemos dolor no estamos en condiciones idóneas y la tensión, pues claro, sube porque el cuerpo está alerta. La ansiedad también nos hace subir la tensión. Cuando hemos hecho un ejercicio físico 30 minutos antes, pues tampoco es conveniente de tomarnos la tensión en ese momento. Cuando tenemos el brazo con la ropa ajustada o en una mala posición, ¿vale? Luego explicaré cómo la posición idónea para tomar la tensión. Las arritmias cardíacas o el fenómeno de bata blanca, que este fenómeno pasa muchas veces, es muy frecuente, que a veces va el paciente al consultorio y ya ellos mismos lo explican, ¿eh? Es que tengo hipertensión de bata blanca y es que en ese momento le tomas la tensión y es verdad que está alto, pero luego se la toman en casa y la tensión ya baja porque se ponen nerviosos, no están acostumbrados a ir al ambulatorio, a ver al médico, la enfermera, se ponen nerviosos y sube. Yo a veces lo comparo, es como si a mí me hicieran hacer barranquismo, pues seguramente que mi tensión no estaría igual. Pues la gente que es más aprensiva, pues también le pasa esto, que le sube la tensión. Pasa la siguiente, por favor. Requisitos para tomar la tensión, pues un ambiente tranquilo, haber hecho un reposo mínimo de 5 minutos, tener el manguito adecuado, que nos coja 2/3 del brazo, ponerlo de 2 a 3 centímetros por encima del codo, dejando la axila libre. Normalmente son estándar los manguitos, pero sí que es verdad que para brazos muy grandes, de personas muy altas y grandes, hay manguitos de un tamaño más grande, porque realmente tiene que coger 2/3, ¿vale? Entonces hay gente que es muy grande que no le llega a coger, le queda la mitad. Entonces esto nos da cifras más altas de lo normales, ¿de acuerdo? Es decir, siempre el manguito tiene que cubrir 2/3 del brazo. Luego se mide en el brazo que la tensión sale más alta. A veces nos la tomamos en los dos brazos, siempre dejar el brazo dominante, que se dice aquel que la tensión nos ha salido más alta. ¿De acuerdo? Y una posición correcta del paciente. Tiene que estar sentado con los 2 pies apoyados en el suelo y el brazo al nivel del corazón. A veces hay estos aparatos de muñeca que nosotros, por ejemplo, decimos que no nos acaban de gustar. Porque no sé si lo utilizan así, que es dejando la muñeca a la altura del corazón. Si no, no te da buena tensión, ¿vale? Por eso hay muchos falsos positivos, falsos negativos, hay muchas lecturas incorrectas en estos aparatos, ¿vale? Sí. Nosotros utilizamos 2 técnicas también, aparte de la tensión en consulta, que es el AMPA y el MAPA. El AMPA es la automedida de la presión arterial, ¿vale? Se le suele decir al paciente que se compre hipertensos normalmente, o si tienen un aparato de tensión en casa de algún familiar, y se midan la tensión y lo registren, y entonces nos lo traigan a la consulta. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente más relajados cuando estamos en casa, y así evitamos el efecto bata blanca que había hablado antes. Entonces tienen que registrarlo de 2 a 3 veces cada vez, por la mañana y por la noche. Por la mañana al levantarse, en ayunas, antes de tomar la medicación, después de haber orinado, y realizar 2 tomas, o a veces 3. Y dejar entre una y otra de 2 a 5 minutos. ¿De acuerdo? Y por la noche lo mismo, antes de la cena, después de haber orinado, y realizar pues 2 tomas y dejar entre 2 y 5 minutos entre una toma y otra. ¿De acuerdo? A veces se dice que se tomen la medicación. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un diagnóstico de hipertensión, lo que queremos ver a veces es si hace efecto la medicación. Entonces hay veces que el enfermero le puede decir, pues tómese la medicación y se toma la tensión media hora o 40 minutos después para ver la efectividad del tratamiento. ¿De acuerdo?
y bueno, lo registran y nos lo traen nos lo traen el registro al ambulatorio y nosotros hacemos las medias y lo registramos en el ordenador. Sí, pasa a la siguiente. Esta sería la postura, se ve bien, lo veo mal, pero así soy yo. Bueno, más o menos, una señora sentada, que esta sería la postura, espalda recta, el brazo a la altura del corazón, ¿de acuerdo? Quieta, sin moverse ni hablar, las piernas que no se crucen, ¿vale? Y lo que he dicho antes, que no le apriete el jersey o la camiseta al brazo, ¿vale? Esta sería la postura correcta. Vale, pasa a la siguiente. Este sería el mapa, que es otra... Bueno, el mapa es la monitorización automática de la presión arterial. También utilizamos esta técnica en el ambulatorio. Y a veces se utiliza pues, para descartar la hipertensión de bata blanca, para una hipertensión enmascarada, una hipertensión que ha salido aislada, pero el paciente en casa dice que está bien, no hay dudas de si está bien, no está bien, en el ambulatorio sale mal, pues a veces se pide la colocación del mapa. Es un aparato que lo llevan 24 horas los pacientes, un aparato de tensión que va unido a un cassette, que lo llevan en la cintura o colgado, y registra la tensión las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Tanto por la mañana como por la noche. Durante la noche toma menos frecuentemente la tensión, durante el día puede ser cada media hora, cada 20 minutos, depende de la indicación. Y así vemos el tratamiento, la efectividad de los tratamientos, si hace una bajada de tensión por la noche, que sería lo idóneo, si no hace la bajada, si hace algún pico por la tarde. El paciente también tiene que registrar cómo se encuentra, si ha tenido algún mareo o algún malestar durante el día, y entonces vemos todo el registro de todo el día de las tensiones, ¿vale? Se utiliza también para evaluar el tratamiento, se utiliza en caso de sospecha de hipotensión. A veces los pacientes dicen, uy, pues yo por la tarde es que estoy mareado, pero la consulta te viene por la mañana, la tensión la tiene bien. Te quedan estas dudas, pues a veces es buena idea la colocación del mapa, aunque es incómodo para los pacientes porque se pasan la noche durmiendo poco, porque eso se va hinchando, ¿no? También es para una hipertensión episódica o en otras situaciones, embarazos, en ancianos, pacientes de alto riesgo, Parkinson, ¿vale? Siempre se sigue el criterio profesional para la colocación del mapa. Así. ¿Cuál es el buen control que hemos dicho antes, el buen control de la tensión? Pues bueno, a partir de 80 años sería una tensión arterial sistólica de menos de 150. Con esto ya estaríamos bien, porque los pacientes, hemos dicho que la tensión con los años es normal que suba. Entonces, a partir de 80 años no se tiene que ser tan meticuloso que la tensión esté por debajo de 114. Con 150 ya estaría bien. La población en general, a partir de 14 años hasta 79, sería óptimo a partir de menos de 140, 90. ¿Vale? Esto sería como tendríamos que estar. Los diabéticos, los pacientes que a más de hipertensión tengan diabetes, el control sería un poquito menor, sería por debajo de 113, 80. Y aquellas personas que tengan una enfermedad renal, que ya hemos dicho que puede afectar a los riñones, o que a veces las enfermedades de los riñones son las que nos dan hipertensión, sería un control que estuviera por debajo de 125, 75. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? ¿Qué notaremos si tenemos hipertensión? Pues lo que hemos dicho, que no es asintomática, que lo hemos dicho antes, es asintomática, con lo cual no hay síntomas la mayoría de las veces. Pero el que no haya síntomas no significa que no estemos dando un daño orgánico, ¿de acuerdo? Por eso tenemos que mirar la tensión y saber cómo la tenemos, porque aunque no tengamos síntomas, no notemos nada, igual estamos perjudicándolo al cuerpo, ¿de acuerdo? Y está causando un daño orgánico. Los síntomas y signos más comunes sería cefalea, de tensión alta, sería cefalea,
Es un dolor de cabeza característico que es como si te aplastaran por arriba. Esto lo refieren muchas veces los pacientes, como si te aplastaran. Mareo, muchas veces tienen mareo. Sensación de inestabilidad. Trastornos visuales, ven un poco borroso. Epistaxis, que significa que les sangra la nariz. O a veces hemorragia conjuntival. A veces han tenido un poquito de hemorragia aquí en el ojo y esto puede ser de una subida de tensión. ¿De acuerdo? Pero la mayoría de las veces es silenciosa y inespecífica. No hay un síntoma claro que nos diga esto es la tensión, ¿vale? Por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y mirar la tensión a menudo. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde nos tomamos la atención? ¿En la farmacia o en el CAP? Bueno, Si esta no vale, ya, si esta no vale. claro. Y en la farmacia. Nosotros lo que decimos es que traigan su aparato, por ejemplo, si usted tiene este de muñeca, lo traiga y lo comparamos con el nuestro, ¿vale? Si la diferencia es muy grande, pues entonces decimos, pues este aparato no. Hay algunos que yo me he encontrado que sí que dan buenas cifras, pero siempre a la altura del corazón, ¿vale? Y esto también se explica porque hay gente que no lo sabe, se la toma así o de cualquiera, ¿sabe? Y entonces siempre se tiene que explicar que de a la altura del corazón. Pero bueno, que cuando la tomamos con el brazo, también el brazo no lo tenemos así, lo tenemos, como he puesto el dibujo, así a la altura del corazón. Pero muchas veces lo hemos hecho, de que el paciente traiga su y así asegura. Yo lo he llevado. Usted lo ha llevado, ¿no? Yo Así se me asegura. Y estaba muy fiable con el que Sí, bebía. sí, Pues sigo tomándotela así. sí. Vale, los factores de riesgo. Sí, claro, yo lo comento. No, ya está. No, no, Bueno, yo también soy enfermero, estoy en el mismo centro de atención primaria, me llamo José y bueno, para que descanse un poco la compañera seguiré yo explicando. Sobre el tema que decía usted, a ver, son fiables, sí, si lo manejas bien, por eso sí que recomendamos que traigan su aparato una vez al año por lo menos al ambulatorio y comparamos con los aparatos que tenemos nuestros, que los controlan cada 6 meses. Entonces, si dan unas cifras semejantes, pues decimos que son fiables. Y por tanto, hoy en día prácticamente casi la gran mayoría de personas que son hipertensas y que toman medicación ya tienen su propio aparato en casa. Decimos que son el Omron típico de brazo es más fiable, pero no deja de ser útil también el del aparato de muñeca. Bueno, voy a hablar un poco sobre los factores de riesgo. A ver, los factores de riesgo, como la palabra dice, son factores que si se van sumando uno a uno, resulta que va aumentando la posibilidad de que en el futuro tengamos un problema serio de salud, ¿vale? Esto es como la lotería. Cuantas más papeletas tienes, más posibilidades tienes de que en un momento determinado puedes tener un infarto o una hemorragia cerebral, un accidente vascular cerebral, una trombosis, una embolia, etc. Primer factor de riesgo, las cifras de tensión arterial, como ha dicho Sonia. Una tensión arterial que no está bien controlada, que se mantiene en el tiempo alta, perjudica sobre todo al corazón, el corazón se dilata, el ventrículo se hace cada vez más grande y es un elemento a tener en cuenta y a controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Pues a través de la prevención, haciendo todas estas medidas, pero sobre todo promocionando hábitos saludables. Para todo sirven los hábitos saludables. Primer factor de riesgo, la cifra de tensión alta. Segundo factor de riesgo, el tabaco. Está comprobado que el tabaco es el número 1 para el cáncer de pulmón y para otro tipo de cáncer, pero también repercute en las arterias y por tanto en la circulación sanguínea. Y por tanto es un factor de riesgo que se tiene que eliminar, porque el tabaco hay que eliminarlo. Dislipemia, es el colesterol alto. Nosotros intentamos que cuando hacemos los análisis las cifras de colesterol estén como mucho sobre 200 miligramos por decilitro. 200, ¿no? La cifra de 200. Pero hay que tener en cuenta también el tema de la edad. Hay que ser un poco elásticos. Conforme pasa avanzando en edad, el colesterol puede ser un poquito más alto. Ya sabéis que el colesterol, supongo que os lo han dicho alguna vez, el colesterol, hay 2 tipos de colesterol, el bueno y el malo, ¿vale? El bueno, que se llama HDL, si está alto, de alguna forma te protege. El LDL es el malo, si está alto, pero el otro también está alto, y en función de las cifras de colesterol total que tienes, pues simplemente te darán una serie de consejos en cuanto a la alimentación y la actividad física
para intentar mantener estas cifras de colesterol bien controladas, ¿vale? Ya tenemos la tensión arterial, el tabaco, la dislipemia, la repercusión orgánica, que esto sería la afectación de los órganos a través de la tensión alta, etcétera. Un órgano alterado, como antes decía Sonia, una insuficiencia renal, un problema de riñón, también es un factor de riesgo añadido, ¿vale? La diabetes. Como habéis visto, los diabéticos intentamos ser más estrictos y que la tensión incluso esté por debajo de ese 14,9. Buscamos que esté como mucho sobre 13 y sobre 8, 8,5, ¿vale? ¿Por qué? Porque indudablemente perjudica, se une más al resto de factores de riesgo y es más grave. Sobrepeso o obesidad es otro factor de riesgo añadido. Hay que controlar el peso. El sobrepeso y la obesidad a la larga acaba repercutiendo en nuestra salud global. Y pensar que cada vez nos encontramos incluso en pediatría, que la edad de niños hasta 13 años cada vez son niños más obesos y estos niños en un futuro tendrán problemas graves. De hecho, se había publicado que como consecuencia de este año último que hemos tenido la pandemia, el porcentaje de niños menores de 13 años con obesidad ha aumentado. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, Porque hay más niños. porque no se hace mucha actividad física, porque la alimentación no es la correcta, no se hace una alimentación saludable, se comen muchos alimentos procesados, muchos alimentos que lo práctico es cogerlo, meterlo, calentarlo y comerlo. ¿Qué pasa? Que tienen grasas saturadas. Y todo esto, en una mala alimentación, y al niño, si continuamente le das... A ver, los niños tienen que comer bollicaos y dulces, puntualmente, pero no como una merienda habitual. La merienda habitual en un niño sería su bocadillo, su zumo natural, pero si empiezas a dar zumos con azúcares añadidos, empiezas a darle bollería cada día, esto repercutirá en la obesidad de los niños. Por eso los pediatras insisten mucho en cuidado con la alimentación que se le da a los niños, igual que los adultos, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. La tensión también se hereda, igual que la diabetes. Son enfermedades que tienen un carácter hereditario y por tanto las generaciones posteriores pueden tener más posibilidades de tener la tensión alta o de tener incluso una diabetes, por ejemplo. ¿Y el estrés? El estrés no se hereda. El estrés Digo que el estrés puede ser un factor de riesgo, digo. No, hombre, un factor de riesgo. Más que nada el estrés puede influir en la tensión alta y el estrés mal controlado te perjudicará a ti a nivel de salud del día a día. Por eso el estrés es bueno, sí, todo el mundo tiene estrés, todos nos ponemos nerviosos en un momento determinado, pero siempre y cuando lo controles no irá a más y estará la situación controlada. El problema es cuando ese estrés te desborda y no eres capaz de controlarlo y eso te genera un problema de salud, ya se tiene que abordar de otra manera, pero no lo consideraríamos de entrada como un factor de riesgo. Edad y sexo, conforme nos vamos haciendo mayores, la tensión va subiendo y el sexo también influye. ¿Más en los hombres que en las mujeres? Sedentarismo, esto es muy importante, junto con la alimentación. Tenemos que ser más activos. Hay que no ponerte a correr, pero sí que hay que salir a caminar diariamente. Hay que ir a la piscina, hay que coger la bicicleta si se quiere, pero hay que hacer un mínimo de 30 minutos diarios de actividad física. Eso te ayudará a controlar el peso, actuará como ansiolítico para controlar la ansiedad. También a las personas que tienen mucha ansiedad intentamos que hagan actividad física porque eso rebaja el nivel de ansiedad y por tanto esto es muy importante, tenéis que tenerlo en cuenta. Pasamos a otra. ¿En qué influye lo del sexo? Bueno, Ya te puedes imaginar. Si se No. hace, ¿Cuántas ¿es malo veces o se es puede bueno? hacer sexo para que sea bueno? no me refiero a sexo, me refiero al género. Me refiero al género. Hay más prevalencia en el hombre que en la mujer. No se Pero puede se- hacer. Ya hablando de sexo, Se refiere a que nos reímos. Cuando has dicho Te puede afectar, la edad y pues. sexo, Sí. quiere decir que si no se hace, hay más riesgo de tener hipertensión que si se hace. Hombre, indudablemente, si haces sexo, ya hablaríamos de actividad física. Por tanto, es positivo. Pero yo hablaba de sexo como género, ¿eh? Hablaba de sexo vale. como género. Yo había entendido que mejor que las personas No, que no, a ver qué pasa aquí. vamos a tener problema de elección o algo de eso. A ver,
hacer sexo es bueno, pero yo hablaba de sexo como género, masculino, femenino, que se da más prevalencia en el masculino que en el femenino, nada más. Y por la edad, cuanto más mayor te haces, más tiende la tensión a subir. Pero ojo. Menos eso hace, claro. Exacto. Bueno, depende ya de cada uno, pero sí, normalmente suele ser así. La Cuando gente se pasa hambre, con Paturo se sueña. ¿Ves? Por ejemplo, buen dicho. Perdón. Cuando se pasa hambre, con Paturo se sueña. Nos quedamos todos con la imaginación, ya lo practicamos tanto. El riñón, el pez que se muerde la cola. Esto es claro, en el momento en que la tensión está alta, no se controla, pasa el tiempo, afecta al corazón, ese corazón se dilata, lo haces trabajar más de la cuenta, hay un daño en los vasos sanguíneos, el riñón, igual que el hígado, es el filtro donde se van eliminando todas las sustancias, medicamentos que tomamos, alimentos que se tienen que eliminar, etcétera, etcétera. Acaba unos vasos sanguíneos dañados, afectan al riñón, el riñón cada vez va empeorando, hay una insuficiencia renal. Como hay una insuficiencia renal, no se eliminan los líquidos, los desechos de nuestra alimentación, de los medicamentos, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer problemas de retención de líquidos, se me hinchan las piernas, hay una insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo mismo. Esto hace que haya un aumento de tensión porque no acabas de eliminar los líquidos, se tiene que dar una medicación diurética, etcétera, etcétera. Total, esto es un círculo vicioso, que si no se controla desde el primer momento, pues acaba perjudicando al corazón, secundariamente después a los riñones, y al final damos la vuelta continuamente. Pasamos. Tratamiento. Esto es muy importante. Igual que en la diabetes. O sea, no vayamos directamente a la medicación. Dejemos la medicación tranquila y empecemos por nosotros mismos. Empecemos a crear nuevos hábitos. Y eso es lo que mejor nos va a venir. Tratamiento no farmacológico. Reducir el peso corporal. ¿Cómo? Pues intentando, si eres una persona que tienes un sobrepeso o una obesidad, sabes que tienes que reducir el consumo de lo que estás comiendo. Posiblemente ahora no necesitarás las mismas calorías que hace 20 años, o por tu tipo de trabajo no precisarás comer lo que estás comiendo, sobre todo referido a aquellas personas que tienen sobrepeso. Por tanto, reducimos el consumo de lo que estamos comiendo y sobre todo una alimentación saludable, basada en verduras, frutas, legumbres, proteínas. Comemos muchas proteínas, quizá haya que comer menos proteínas, pero siempre mejor pescado que carne, y siempre carne blanca mejor que roja. Sin dejar de lado la roja, porque también nos aporta nutrientes importantes como es el hierro, ¿vale? Pero dieta mediterránea, dieta tenemos una cultura gastronómica que de toda la vida hemos comido los productos que tenemos más al alcance nuestro. Hay modas, pero es el plato único, hay que recuperar ese plato único de estofado con patatas, con sus verduretas, con su carne o sus calamares, como plato único, siempre acompañado de una buena ensalada. Las verduras, 2 raciones al día, una cruda y una cocida. Ya está, simplemente alimentación saludable. De esa forma, y reduciendo quizá el consumo de aquello que nos estamos excediendo, por ejemplo, si somos muy panarras y nos gusta mucho el pan, reduzcamos un poco el consumo de pan, y más si no te mueves mucho. Porque lo que buscaremos es reducir el peso, porque automáticamente mejorarán todos los factores de riesgo. La tensión, la diabetes y todo lo demás. Restricción de sal, directamente relacionado con la tensión. Intentamos siempre que viene la gente decirle, por favor, si te gusta mucho ponerte mucha sal en la comida, quita la sal. La sal no es necesaria. Los alimentos que comemos ya tienen suficiente, tienen cloruro sódico, que está incorporado en los alimentos. Todo es un tema organoléptico, un tema de gusto. Me gusta que esté la comida saladita. Pues no, que dejemos de lado la sal que no nos va bien, no nos favorece. Igual que los azúcares. Dejar de lado los azúcares, las bebidas con... Hay gente que bebe Coca-Cola y se bebe una botella de 2 litros cada día entre la comida. No, reduzcamos esto simplemente para días puntuales. Reducir las grasas saturadas y aumentar el consumo de frutas y verduras. Grasas saturadas, pues todas las margarinas, las mantequillas, las mantecas, los aceites de coco, aceite de cacahuete, todo lo que se utiliza en pastelería, en bollería industrial. ¿Nueces? Puede ser. Sí, perfecto, muy bien. Pero las nueces que sean crudas, igual que las pipas, crudas, un puñadito pequeño en la ensalada. O para merendar, un puñadito, hay que vigilar las cantidades porque también tienen grasas, pero son cardiosaludables. Y siempre que sean crudas. Si son fritas y con sal, no, ya
estamos hablando de la sal, con lo cual todo lo que son fritos dejarlo de lado, pero sí que es muy interesante poner unas nueces en la ensalada cada día o unas pipas de girasol o de lo que sea, pero frutos secos se pueden comer sin ningún problema. Grasas saturadas, sobre todo eso, la bollería industrial, ¿eh? Utilizar el aceite de oliva, simplemente el que utilicéis para las ensaladas y el que utilicéis para hacer las cosas a la plancha. A la hora de cocinar siempre mejor a la plancha, al horno y evitar en lo posible los fritos. Y sobre todo el Si la azúcar. tortilla de patata es con patata hervida, o sea que no es patata frita, se podría comer. Naturalmente, pero la patata, hazla como quieras, patata, cebolla, en una tortilla la puedes utilizar sin ningún problema. Si vas a utilizar patata frita, porque ahora hay moda también de hacer la tortilla con patatas fritas de bolsa. No, es que las patatas se fríen y luego se hace con el cuerpo típico, ¿no? Pero yo digo que si en vez de freír las patatas, las hierves. Que Perfecto, no hay ningún problema. Con agua. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Ejercicio físico aeróbico. Aeróbico quiere decir fuera de la calle, o sea, salir a la calle a caminar, a correr, a ir en bicicleta. De 30 a 45 minutos la mayor parte de los días. Esto cuando los pones a la gente que viene a la consulta, dices, es que no tengo tiempo. Todos podemos conseguir en nuestras 24 horas diarias conseguir media hora para nosotros, que nos va a ir muy bien, desconectar de todo y salir a sudar un poquito y volver a casa y te encontrarás bastante mejor. ¿Que no puede ser? Pues cuenta estos 30-45 minutos, aunque sea de diferentes etapas del día. Pues cuenta 10 días por la mañana si resulta que subes y bajas muchas escaleras, más otros 15 días por la tarde que haces otra actividad. Si no lo puedes hacer de otra forma, pues lo vas sumando de esta manera. Limitar el consumo de alcohol. El alcohol son calorías huecas, no son recomendables. ¿Me bebe un poquito de vino en la comida? Pues bueno, no pasa nada, pero el alcohol no es recomendable, ¿vale? Suspender el tabaco, ya lo hemos dicho antes, el tabaco fuera. Va mal para todo, absolutamente para todo. Pasamos a otra. Disminuir el peso, el índice de masa corporal. Nosotros calculamos el peso en función de la estatura. Es una fórmula que en función de la estatura y el peso de la persona intentamos que el índice de masa corporal no exceda de 25 a la hora de hacer el cálculo. A partir de 25 empieza el sobrepeso, la obesidad grado 1, la obesidad grado 2 y la obesidad mórbida. Hay gente que, bueno, que ya al final se opera incluso y se pone un balón gástrico, ¿no? Pero bueno, esto lo calculamos siempre que viene la gente a la consulta porque los pesamos, lo medimos y automáticamente calculamos el índice de masa corporal. Pasamos. Reducir el consumo de sal, ya lo hemos dicho antes, un máximo de 5 gramos día. Vigilar el pan tiene contenido en sal. Reducir el consumo de pan, pero bueno, el pan si es con fibra, pues mejor, nos va a favorecer incluso para el tránsito intestinal, pero bueno, aquí sobre todo es el tema de la sal. 5 gramos, ¿cuántos son en cucharas? Pues no sé decirte. Una cucharadita de café. ¿Sí? Una cucharadita de café. Pero bueno, es decir, a ver, reducir un poco el consumo de pan, tampoco nos volvamos locos a la hora de mirar. Lo que interesa Y es otro no tipo de sales, condimentar. hay unas sales, por ejemplo, una que se está poniendo muy de moda en el Mercadona, que pone sal del Himalaya, Sal de Himalaya. que Sí. parece que sea una sal menos nociva, ¿no? Más suave. Es menos salada en cuanto al sabor, pero la sal, todas son sal. Por tanto, intenta utilizar la sal lo mínimo posible. Porque lo que hace la sal es que tú retengas líquidos. Al tú retener líquidos, pues entonces la tensión tenderá a estar siempre más alta. No, una pregunta, entonces, ¿tú no crees que, como dicen unos expertos con experimentos en estudios de sal, que la sal de Himalaya, de mar, no procesado, porta nutrientes que el cuerpo necesita, que hoy en día la comida es muy pobre en minerales y viene de la sal normal, y al contrario que la sal de mesa, que se hace procesamiento para quitar todos los minerales, se usan los minerales para venderlos, es otro producto, y se vende sal sin mineral y se añade un producto tóxico que es antiaglomerante. Entonces tú lo dices, todo ese sal que dicen unos expertos que es buena y otros que dicen la sal es mala, tú lo pones todo juntos. No, yo hablo a nivel de que todos los alimentos, de forma natural, ya tienen suficiente contenido de cloruro sódico. No necesitas que tú añadir ningún tipo de sal. Si añadimos sal es porque hoy en día, o sea, en la Edad Media supongo que sí que se utilizaba como un elemento importante el tema de la sal, pero los alimentos de por sí ya tienen suficiente cloruro sódico y no necesitas aportarle nada más. Todo el consumo de sal, del tipo que sea, es un tema organoléptico para favorecer mejor el sabor. Yo no te digo que le pongas sal, posiblemente tenga menos contenido de cloruro sódico esta sal que es en escamas o esta sal que es del Himalaya, no lo sé. Pero yo mi recomendación es,
Si tú te comes los alimentos sin añadir sal, perfecto. No necesitas comer, no tienes ningún déficit. O sea, todas las verduras que tenemos en este país, que son variadísimas, todas las frutas que tenemos en este país, el tomate, tienen cloruro sódico, tienen potasio, tienen minerales y no necesitas nada más. Es más, hace años la gente iba al médico y decía, oye, dame alguna vitamina, porque no. Hoy en día no se dan las vitaminas porque no entran por el seguro, no se financian, porque no sirven para nada en el país en que estamos. Yo no digo que si vives en una zona geográficamente donde no dispongas de verduras frescas y de frutas, puedes tener un déficit de vitaminas o de minerales, pero en este país en principio no es necesario. Yo no digo que si quieres, que sí, posiblemente no es lo mismo la sal que venden en paquetes, que tú decías, que está más tratada, que está procesada. Bueno, tanto tratado como no es en paquetes. O sea. Sí, ya, pero bueno, los paquetes estos grandes, la sal típica que venden, supongo que está procesada, la que usted dice. No, se puede, bueno, se ve que no, tú no compras sal. Sí, compro sal. Esta sal la he comprado yo también. Yo a veces también pongo un poco de sal. O sea, que puedes comprar un sal, hay ahora, ¿cómo se llama? La marca más famosa que ahora se me escapa de España. Sal Costa, ¿no? Costa, sí. Sí, sí. Puedes decir sal natural y no es natural. No, está no es natural, procesado y otro dice el original. Y ves que hay sal sin aditivos y sin procesar. Lo dice en el paquete. Sí, sí, bien. Yo Entonces, aún así son- te diría pero que son Sal, todo empaquetados. sal, no deja también de te ser sal. dicen Coca-Cola 00 que no tiene azúcar. Yo no tampoco te la recomiendo. Es decir, galletas para diabéticos. Yo tampoco te las recomiendo. Es decir, alimentos, come bien, come de todo, saludablemente, pero añadir sal, si tú añades un poquito de sal, pues bueno, pues añades un poquito de sal. Pero una persona que tiene la tensión alta y que le gusta siempre condimentarlo con mucha sal, yo le diría, reduce el consumo de sal. Ya te decía aquí ponía reducir hasta 5 gramos, ¿no? Es decir, no se trata de eliminarlo todo. Es como los... podemos comer dulces. Hombre, no es recomendable comer bollería industrial, pero ¿por qué no puedes comerte un día un pastel que has comprado, yo que sé, de bollería industrial? ¿Por qué no? Hay que comer de todo, pero sabiendo que hay ciertas cosas que van a ser tu base alimentaria del día a día y hay otras cosas que van a ser puntuales. Yo, la recomendación sería, no abuséis de la sal. No abuséis de la sal. No digo que no te pongas sal, te digo, los alimentos si no pones sal, no pasa nada. El cloruro sódico que contienen los alimentos en este país mediterráneo, es suficiente. Pero si tú le pones un poquito de sal, que sea con moderación. Ese sería el mensaje. ¿Qué alimentos no tienen cloruro sódico? ¿Qué alimentos no tienen cloruro sódico? Hombre, pues muchos, no sé, desde ahora tampoco soy nutricionista. Yo los consejos que doy son en plan general en cuanto a una alimentación saludable. No lo sé. Te puedo decir que No, tranquilo, ya buscaré en el Google. tranquilo. Pero bueno, a ver, no te compliques la vida buscando alimentos que no tienen cloruro. Tú comes todos los alimentos que tienes a tu disposición en la tienda y que sean naturales, que sean frescos. Ese sería el consejo. Vale, pasamos. Reducir grasas saturadas, ¿vale? ¿Por qué no has de comer un día embutido, pan con tomate y embutido? Sí, que lo puedes hacer. Pero no sería lo recomendable para comerlo 2 o 3 días por semana. ¿Me entendéis? Lo recomendable sería pues comer 3 días a la semana pescado de segundo y de primero, por ejemplo, pues comer verdura cocida, un día judía, un día guisantes o yo que sé, otra verdura, otro día col, otro día sopa, 3 días pescado por la noche, otro día una tortilla y un día a la semana si quieres comer embutidos, pues te lo haces. Pero claro, comer cada día embutidos no sería lo recomendable. ¿Puedes comer bollería industrial? Pues yo no digo que un día puedas comer, pero esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque hay grasas saturadas. Son grasas que nos van a perjudicar, que se van a acumular en las arterias y que con el tiempo van a ir taponando esas arterias y se van a producir pues trombos, ateromas y entonces se soltarán y puedes tener un problema cardiovascular. ¿Lo consideras las grasas saturadas entonces más peligrosos que el exceso de omega 6 que está en la dieta ahora y ¿Es el omega 6? y omega 6? ¿No es omega 3? Son los dos Sí, ácidos grasas Sí. esenciales. Y el omega 6 sube la tensión y sube la inflamación y el omega 3 baja. Y ahora con toda la comida hasta la... entonces, lo considero más peor que esto y peor que las grasas, ¿cómo se llaman? No,
no, ¿cómo se llama? Oxigenados, Ah. que dice que es la causa de los ataques de corazón. Son grasas, son aceites que se transforman en son las margarinas y todo esto. Pero por eso la recomendación que sería aceite de oliva. Pero eso no quiere decir que un día quieras desayunar con un poquito de margarina o mantequilla. Yo recomiendo más la mantequilla que la margarina, pero un día con un poquito de pan y mermelada. Pero no desayunar cada día mantequilla o margarina con mermelada. No, un día sí, pero lo ideal sería desayunar pues una tostadita de pan con un poquito de aceite, un zumo de naranja natural o una fruta y un café con leche. Y no le pones nada encima de la tostada. No, bueno, a ver, sí, le puedes poner un embutido de pavo, por ejemplo, que no tiene grasa, o le puedes poner atún, si quieres acompañarlo de algo más, pero yo te digo que, Eso ya se pega mal, niño. claro, yo no te voy a decir, pero si tú desayunas una tostadita con un poquito de aceite, un café con leche y una pieza de fruta es ideal, y a media mañana si estás trabajando, entonces cuando te comes un bocadillín y le pones pues dentro lo que quieras, pues queso fresco, le pones atún, le pones lo que sea. Sí, tampoco os voy a decir, pero más o menos, ¿no? Esto es importante, ¿eh? O sea, no abusar de la bollería industrial. Pero a mí eso me mata. Así es que le mata a mucha gente, ese es el problema. Eso se nota. Entonces, vale, puedes comer, sí, pero con moderación. No, más lo dulce, Esos carros más que lo se dulce ven- que lo de arriba, más lo dulce que lo de arriba. Esto de allí, No, lo dulce. a los dulces, la bollería industrial, pero bueno, también todo lo que son fritos, patatas fritas de bolsa, todo esto. Pero los dulces... Moderación, yo os diría que moderación. ¿Sabéis, ¿habéis visto alguna vez la pirámide alimentaria? Sabéis que en la base están los hidratos de carbono, que es lo que necesitamos. Y aquí están pues las patatas, está el arroz, está el pan, y eso tenemos que comerlo cada día. ¿Que queremos perder peso? Reducimos un poco la cantidad que comemos. Conforme va subiendo la pirámide, al final en la punta, ¿qué tienes? Pues esto, la bollería industrial y los embutidos. ¿Se pueden comer? Sí, con moderación, con mucha moderación. Una vez por semana, encarna. Eso, una vez por semana. A ver, no. Y si es jamón de Cada día bellota, cae algo, cada día cae algo. si es jamón de bellota, Ese es el mejor, problema. que hasta es cardiosaludable. Pero eso es una vez al año. Eso casi una vez al año. A ver, hay algo que se sabe que si te gusta mucho el azúcar, por ejemplo, dulce, que a mí me Sí. encanta, es falta de cromo, ¿no? Parece. ¿Sí? No. ¿Falta de qué? O sí. Tomas cromo, no tienes esa gana de comerte algo dulce. Hay algo No de lo eso. sé, no sé qué decirte sobre esto, no tengo ni idea. No lo había oído. Yo lo que sí que te diría es que si te gusta mucho lo dulce, pon menos azúcar o pon un edulcorante. Pero si tú haces un pastel en casa, sería lo ideal. Un pastel pues con tu harina, tus huevos, tu yogur, perfecto, no hay ningún problema. No le pongas mucho azúcar, ponle poquito azúcar o le pones un edulcorante. Eso no es bollería industrial. Eso es un pastel o un Tiene el bizcocho que te aceite haces tú ya- en casa. Tiene el aceite de oliva que le pones. Exactamente. Entonces estamos hablando que estás utilizando productos naturales para hacer un pastel en tu casa y eso es lo recomendable. Ay, ay. ¿Los endulcorantes los recomiendas? No, yo digo en caso de que tengas algún problema para no tomar mucho azúcar. Si fueras diabético, indudablemente te lo diría. Si a ella le gusta mucho el azúcar, Sí, pero hay estudios que muestran una persona que toma azúcar y el otro que toma los endulcorantes, estos químicos, bueno, hay la... tiene 2 veces y más veces casos de diabetes los que utilizan los endulcorantes químicos. Yo lo ¿Cómo uso se llama? diario, ¿El stevia? ¿eh? Stevia. El azúcar no tiene. Stevia es natural, ¿no? Hay stevia natural. No, están todos químicos. Hay unos que dicen sustituir el otro y eso es bueno. Bueno, No hay pero- ninguno que es Y el bueno. azúcar que le pones también está procesado. Sí, pero el azúcar, la gente piensa que está tomando este producto químico es mejor que el azúcar. Y la gente que toma ese producto químico tiene índice 2,6 realmente, 2,6 veces más incidencia de diabetes que los que toman azúcar. También será en función de la cantidad de edulcorante y de azúcar que te No, pongas. es puramente, yo tomo esto en lugar de azúcar. A ver, yo recomiendo, igual que he dicho, de no poner azúcar, de no poner sal en los alimentos, no pongas azúcar, tampoco tienes por qué poner azúcar. El azúcar es algo que ponemos porque nos gustan las cosas dulces, pero prácticamente los alimentos habría que comerlos en su forma natural. Pero si le gusta mucho el azúcar, le diré, reduce el consumo de azúcar. Porque a lo mejor no consigo que deje de tomar azúcar, porque le gusta mucho el azúcar, reduce el consumo de Sí, azúcar estoy de o acuerdo. ponle El algún edulcorante edulcorante. líquido lo uso diario.
Pero mi pastita por la tarde no hay quien me la quite. Los hábitos, los hábitos. Los hábitos. Pues por la tarde, hombre, pues a una tarde cómete una pastita, pero otra tarde te comes una pizza de fruta. Pues le pongo el edulcorante para reducir un poco de que ya me meto por el otro lado. Busca el equilibrio. Entiendo que el azúcar me va a ser peor, digo, porque quito No, el no, Bueno, no, el a ver. azúcar es mucho menos nocivo. Fundamentalmente moderación, y más con aquellas cosas que nos perjudican. Eso intentar dejarlo de lado y si no, pues con moderación, no abusar de ello. Aumentar el consumo de fruta y verdura, esto sí que es importante, ¿eh? Las frutas tienen fructosa, tienen azúcares, pero son saludables. Y más en este país con la cantidad de frutas que tenemos. Y las verduras lo mismo, venga a comer las verduras todo tipo, que hay súper variedades para ir variando los platos que nos comemos diariamente. Pasamos. Hacer actividad física 30 minutos 5 días a la semana, vale, es ideal. O sea, hay que moverse más. Somos una población muy sedentaria, una población que se sienta en el sofá y no se mueve. Y eso pues lleva consigo pues, ese sobrepeso, esa obesidad y secundariamente pues el aumento de tensión, la diabetes, etc. Entonces hacemos mucho hincapié en el ambulatorio sobre todo en esto, en aumentar la actividad física y en comer de una forma saludable, más en este país con los alimentos que tenemos. La culpa la tiene Netflix. Netflix, internet, todo. Netflix. ¿Por qué no ponen tantas cosas? Ayuda. Tanto para escoger, ¿no? Habrá que pedir responsabilidades. No tomar alcohol. Bueno, vuelvo a decir lo mismo, no tomar alcohol, pero bueno, si te bebes un vaso de vino en la comida, pues solo me tomo un poquito de vino en la comida, pues bueno, pues vale, te dirán, pues bueno, pues está bien. Hay unas medidas, no más de 2 medidas de alcohol en el hombre, una en la mujer, que sería una copa de vino o 2 cervezas. La mujer menos. La mujer menos, sí. Tiene una Pero capacidad de... eso no es igualdad, ¿eh? No, Eso es la naturaleza. no me eches la culpa. Eso es la naturaleza. Es broma, ya sé. Pasamos. Pesamos menos. Bueno, dejar de fumar, esto está claro, es obvio, está claro, tratamiento farmacológico. Vale, una vez indicamos que hay que caminar, hay que hacer actividad física, hay que comer de forma saludable y no conseguimos que esa tensión controlarla, empezamos con un tratamiento. Hoy en día los tratamientos para la tensión hay múltiples medicamentos que actúan todos de forma diferente, unos actúan pues, a nivel circulatorio, otros a nivel renal, etcétera, etcétera. Normalmente se empieza con un diurético es una pastilla que se da para eliminar líquidos y te ayuda un poco a perder algo de peso, pero que hoy en día enseguida se combinan con 2 medicamentos juntos, incluso que van en la misma pastilla. Si no, se puede poner una triple combinación, es decir, se añade otro medicamento más, incluso hasta 4 medicamentos juntos. La cuestión es que hay que controlar esa tensión. Así como hace 25 o 30 años había mucho miedo a dar muchas pastillas para controlar la tensión, hoy en día el fundamento es controlar esa tensión y la terapia tiene muchas posibilidades, empezando por un fármaco e ir sumando otro tipo de fármacos que actúan de forma diferente, pero que todos su finalidad es controlar la tensión. ¿Pasamos? Complicaciones, prolongada de tensión. Bueno, ya lo hemos dicho antes. La tensión, una tensión alta que en el tiempo se mantiene porque no notas que tienes la tensión alta, etcétera, pues acaba afectando a lo que llamamos órganos dianas. En el corazón, cardiopatía isquémica, un infarto o una insuficiencia cardíaca, que se acompaña pues eso de las edemas en las piernas, etcétera, etcétera, cansancio, te tienes que parar, etcétera, etcétera. Riñón, nefropatía hipertensiva, accidentes vasculares cerebrales, hemorragias y después retinopatía hipertensiva. Igual que en la diabetes, una tensión mal controlada durante mucho tiempo que no se ha tratado, pues acaba afectando al órgano de la visión. Por lo tanto, para que veáis que la tensión es un factor de riesgo importante y que acaba afectando a estos órganos si no se controla. Todos aquellos factores de riesgo sumados, pues hace que estas cosas todavía se agraven mucho más. Sobre todo lo que es el tema de la cardiopatía isquémica y el tema de los accidentes vasculares cerebrales. Ya está. Muy bien, bueno, un aplauso. Y ahora, no, yo iba a preguntar, los que creemos que no tenemos hipertensión, como yo, creo que no lo tengo porque me hago cada año un análisis y nunca me dice que lo tengo. ¿Cada cuánto es conveniente pasarlo por la farmacia? Porque no te puedes fiar del aparatito que tienes en casa. A ver, las personas hasta 40-45 años Sí. se recomienda un control de tensión cada 4 o 5 años, hasta esa edad. A partir de esa edad, si una persona que está sana, que tiene la tensión alta, pues cada 2 años, por ejemplo, hasta que llegues a los 50, 50 y tantos,
pues que depende, estás bien cada 2 años. De todas formas, hoy en día, tomarte alguna vez la tensión, incluso algunas de las veces que vas a ir al ambulatorio, hacerte cualquier cosa, se te puede tomar la tensión. Pero ya te digo que no, si la tienes bien, si la tienes normal, hasta 45 años, pues eso, cada 5 años, un control de tensión, y a partir de 45 años, en función de la edad, hasta 55, por ejemplo, pues cada 2 o 3 años, y a partir de esa edad, pues incluso cada año. Lo digo porque yo conozco a tanta gente que le ha dado un ictus o un derrame cerebral, no sé si es lo mismo. Sí, sí. La cuestión que se queda... Sí, sí, una hemiplegia, un problema de movilidad. Bueno, si se va todavía, dices, bueno, pues... Sí, sí. Pero lo malo que te quede como se queda la criatura. Igual que, a ver, igual que las analíticas, a partir de cierta edad las hacemos cada año, más si tienes algún problema añadido, aunque sea se hace cada año, pues la tensión también se tiene que tomar una vez, a partir, por ejemplo, de los 60 años, cada año hay que tomar la tensión. Y si eres hipertenso, indudablemente, por eso hoy en día la gran mayoría de hipertensos tienen su aparato en casa. Lo que intentamos hacer es educar a la gente para que sepan cómo utilizar ese aparato. Es muy sencillo y tenemos la puerta abierta para cualquier duda que tengan, que vengan al ambulatorio, que les explicaremos los valores que tienen que tener, cómo se la tienen que tomar, y la puerta siempre está abierta para comentar con nosotros cualquier duda que puedas surgir. Pero una pregunta, mira, mi madre está obsesionada, yo siempre le digo que no, pero bueno, mi madre está obsesionada que, por ejemplo, si la sistólica es 12, ¿no? Sí. Y la distólica, yo qué sé, es 5, Sí. que es, no sé, que esta tiene que ir más, esta tiene que ser la mitad que esta. Compensada, Eso ¿no? tiene que ver. Que estuviera compensada, que se decía antes. Sí, pero no solo tiene que ver. No. Si esta está entre los márgenes establecidos, Exactamente. es correcto. Y si Sí, esta está señora. entre los márgenes establecidos, está correcto. Sí, Aunque, señora. aunque por ejemplo, sea 12, a mí a veces me da 11, 8. Entonces mi madre dice, ay, es que esto está muerto, esto tiene que estar más bajo. No, hombre, no. Tiene que estar como a 7 o así. No, yo estoy entre los márgenes correctos, las dos. Exactamente, muy bien, sí señora. Así Vale, es. pues No funcionamos ahora Sí. mirando que la tensión esté compensada. No, No. olvídate, eso era hace mucho tiempo. Sí. Ahora la tensión tiene que estar por debajo de 14 y por debajo de 9. En la población en general que no tiene ningún tipo de patología asociada. 14 y 9. Sí. Que estás a 13, a 12, a 11 y medio, perfecto. Que tienes cierta edad y estás a 10 de máxima, vigila, que ahora llega el calor. Con el calor la tensión baja. No, es que mi Entonces- madre y yo somos de tensión baja. El que es de tensión alta Tú eres es mi padre. joven, es normal que la gente joven tenga la tensión más baja. Pero una persona muy mayor, por ejemplo 80 años, ¿eh? Una persona que tiene una tensión de 10, 10 y medio, tiene que tener cuidado porque ahora con el calor baja la tensión y al levantarse pues se podría marear por esa tensión un poco baja. Si está tomando medicamentos para la tensión y esto le pasa cada vez que se toma la tensión, pues habrá que mirar qué medicamentos está tomando y a lo mejor hay que modificar ese tratamiento. Pero si estás por debajo de 14 y de 9, son valores normales. Vale, yo digo una cosa, la tensión baja también es mala. Sí, bueno, no, es mala. Una tensión baja, si no te da ningún problema de que te canses a la hora de subir escaleras, porque tengas una bradicardia, etcétera, etcétera. Si tienes una tensión baja, lo único es que te puedes marear Ah, a la hora de hacer movimientos bruscos. Si te levantas de la silla, te levantas del sofá, te levantas de la cama de golpe, puedes tener como una lipotimia, como un pequeño mareillo, ¿no? No sé si eso ha pasado una vez, y dices, uy, ¿qué pasa? Es porque la tensión está baja. No pasa nada, simplemente es el momento en que te cuesta llegar la sangre al cerebro y en ese momento tienes ese despiste o ese vale. ya no sé. Esa madre. Pues Ese mareo. Un vaído, se decía antes. Un vaído, sí, exactamente, un vaído. Un vaído. Siempre y cuando el vaído no significa una No te pérdida de lleva- conocimiento y te quedas al suelo. no te lleva Aquí al estamos suelo, hablando de claro. otra cosa. Estamos hablando de un síncope o otra historia y a lo mejor es por eso, porque a lo mejor tienes una bradicardia o tienes otra historia. A mí- Ya se estudiaría. A mí me ha pasado eso de que me he caído una lipotimia en la calle y comprando. Por eso, y sí ha es- venido, me he despertado en los hospitales. Y te han hecho estudio cardíaco y estás normal. Como después cuando llego al hospital ya estoy bien, pues no saben exactamente de lo que es, pero creen que es de la tensión baja. Vale, pues si es una tensión baja y has tenido esa lipotimia, en principio no es grave, pero sí que te puedes caer, te puedes hacer una Claro, brecha en la claro. cabeza porque te pegas un talegazo. Por lo Sí, tanto, sí, sí. vigilar esos movimientos bruscos cuando tienes la Eso. tensión baja. O un No. cafelico. Un cafelico y un poco de sal. Te cae- Una copa de coñac y un buen puro. Té verde japonés. Bien, perfecto.
Ay, Diurético, que dejarlo diurético. chiquito. Bueno, a ver, Un poquito de agua del Carmen. con respecto a lo que me comentabas al principio, cuando hemos llegado, estamos intentando recuperar nuevamente las visitas presenciales que se hacían antes. Quizá también vamos a aprovechar el hecho de que a través de la Meva Salud estamos solventando muchas consultas, que no es necesario llegar a vernos en el ambulatorio porque... Por ejemplo, porque yo lo tengo, pero todavía no lo he utilizado. Lo digo para que lo explique aquí. Y así quitaríamos, pero yo es que le digo, coño, pero si entro en la Meva Salud, pues le estoy, en el fondo, estoy haciendo como cuando la gasolinera empezábamos nosotros a poner gasolina y al final no hay... No, pero tú, por ejemplo, la Meva Salud te sirve para ponerte en contacto con tu médico y tu enfermera para comentar cualquier duda que tengas del tipo que sea. Eso Ya. de entrada. Y eso es importante. Es una Sí. puerta de comunicación, y más cuando llamas por teléfono al Ya. ambulatorio, que hay dos administrativos y están locos ahora con el tema de las vacunas, y el teléfono no hace más que sonar porque responden cuando pueden. Ya. Entonces, es una puerta de contacto para tu médico y tu enfermera para comentar lo que sea. Y la respuesta será, pues oye, te quiero ver por lo que me estás diciendo, Ya. necesito verte. O oye, solamente quieres que te actualice la medicación crónica, te lo hago. Ya. A mí particularmente, aunque me llamen a través de la Meva Salud, me gusta llamar por teléfono y hablar directamente para que me expliquen el qué. Pero intentamos, de alguna forma, de un tiempo para acá, teniendo en cuenta que hasta de ahora ha sido todo lo que... En un principio era todo en PCRs, después era vacunación y ahora empezamos a intentar recuperar nuevamente las visitas presenciales. Lo haremos poco a poco y lo estamos haciendo de esa manera. Como urgencia, a ver si- Las si urgencias, siempre habrá un médico de urgencias que os atienda para Sí. cualquier problema de salud que tengáis. Vais presencialmente allí al centro y os atenderán. Pero la mayor queja que hay es todo el mundo igual, quién es un médico, quién es un médico. No, ya, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Ves? A mí ya me vas a ¿Qué estamos hablar. haciendo? Sí. Pasan por nosotros, por enfermería. Entonces valoramos de qué se trata. Si es un tema agudo que se tiene que tratar en ese momento, te atenderá un médico. Si es un tema de que, es que hace mucho tiempo que no veo a mi médico, tengo un problema de salud que lo arrastro desde hace X tiempo, necesitaría hacer una serie de pruebas complementarias, te daremos nosotros mismos día presencial con tu médico. Te diremos tal día a tal hora 20 que te verá tu médico y él te ha de hacer el seguimiento porque creo que vuestro médico es el que os tiene que ver para hacer un seguimiento de cualquier cosa que surja. El problema es la gente más mayor que no sabe hacer eso. No, pero Hasta mi edad aún... presencialmente, pero lo Más que- edad cuesta mucho. No, pero yo ya no hablo de la Meva Salud, estoy hablando de que presencialmente la persona mayor que vaya al centro y que diga, oye, no me encuentro bien, me duele mucho la espalda, te dirán, bueno, pues ves a la consulta tal, te verá un enfermero, una enfermera, ¿qué le pasa? Pues esto y esto y esto. Hace mucho tiempo que no ve a su médico, sí, y tal y cual. Bueno, pues no, te voy a dar un día con tu médico, si en ese momento necesitas algún medicamento, ya se valorará en ese momento, pero si no, te daremos día con tu médico, para que te vea lo más rápidamente posible. Y ahora de momento va siendo bastante rápido porque se está empezando a recuperar. Salir del paso, pero claro, la gente... no Pero puede- bueno, pensar una cosa, no lo hemos pasado bien, ¿eh? O sea, No, ya lo sé. hemos pasado Por muy eso mal hemos el hecho año las pasado. concentraciones, porque Ya todo lo el mundo sé. está pidiendo su Ha sido visita. una locura, Sí. hemos tenido muy malas historias con los equipos directivos porque faltaba personal, porque Sí, nos han sí. movilizado y nos han llevado a hospital, a urgencia, nos han llevado a residencia, nos han llevado a los hoteles y hemos estado acojonados. La, Sí, la sí. queja, Acojonado. la queja social no es contra el personal sanitario. No, ya. Ni mucho menos. Cuando hemos ido los jueves a manifestarnos al CAP, no penséis ni por un momento No, lo sé. que ha sido para la gente que está ahí trabajando, que está en el mostrador, que está en las consultas, que está limpiando allí o que está haciendo. Ni mucho A ver, menos, si vais ¿eh? a ver, yo Todo lo, creo Es de- contrario, todo lo contrario, era para ayudar, Ya, que ya, se ya. hiciera más. A ver, pero Desde si la vais misma cada- dirección del si vais centro, cada que al jueves final- a las 7 allí a la puerta, Para pues, arriba. A ver, estáis en Sí, sí, no, es que Y para arriba se está llegando hasta la consellera Sí, sí. y ahora el conseller, ahora tenemos un conseller, ¿no? Sí. Hasta el conseller. Limón, ¿Sabes? Que vosotros lo habéis Eh, hecho. Necesitamos que pongan más recursos. Claro. Necesitamos más profesionales. Pues ahí estamos. Eso es lo Ahí que estamos. Estamos intentando pedir. Ya lo sé. Cuando se ha hecho esto es para que os pongan más recursos. No, pero yo os intento decir que, a pesar de todo, intentamos y queremos recuperar las visitas presenciales y que si necesitáis que se os atienda en un momento de ir allí presencialmente, que Sí. seréis atendidos. Vale. Bueno, pues nada. Bueno, hay una cosa. Pues muy A ver. bien. Tenéis que comprender a los jubilados. Porque los jubilados antes mirábamos las obras, no hay obras. Entonces lo sustituíamos por visitas al Claro, al médico. médico.
Y las visitas. Era donde se reunía la gente, ¿no? ¡Hombre! Estaban en un sindicato. Vicente, que no ha venido, no, que está malo. Bueno, yo creo que los jubilados iban porque tenían que ir por sus pastillas, por su todo. Eso también es una leyenda negra que hay por ahí. Y lo de las obras, Manuel, ahora vuelven a ver. Ahora aquí vete para el campo del Barça. Exacto. Bueno, pues gracias. Bueno, un aplauso para el Bueno, pues muchas equipo y gracias. Bueno.